Buenas, mi nombre es Daniela Villalobos Hasbun, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y para el seminario de hoy les traigo el tema de manejo de intoxicaciones. El cronograma de hoy va a constar de una pequeña introducción, seguido de etiología, epidemiología, clasificación, diagnóstico, el manejo del paciente y vamos a cerrar con conclusiones. Muy bien, iniciamos con que las intoxicaciones es cuando el niño, nuestro pacientito, va a tener una exposición ya sea a una o varias sustancias que eventualmente van a ser perjudiciales para su salud. La forma más frecuente en cómo los niños se llegan a intoxicar es por vía oral. Sin embargo, también esta manera de contacto, inhalación o de vía parenteral, que esto hace referencia a cuando la dosificación de medicamentos no es la correcta. Para la etiología les traje este cuadro en el cual vemos lo que es el mecanismo, la vía, la edad, el lugar y el tóxico que más frecuente se llega a ver. Vemos que hay dos tipos de intencional. Una es a nivel de inhalación, que suele ser más frecuente en niños menores de 10 años. Se llega a dar más que todo en casa y el tóxico más frecuente, más del 50% de los casos, llega a ser el monóxido de carbono. El otro tipo de intencional es mediante lo que es la ingesta. Varía entre unos 7 años, otros autores dicen unos 5, unos 6 años y el lugar más frecuente es en casa y suele ser más frecuente por medicamentos. El medicamento que más llegan a tener intoxicación nuestros niños es el paracetamol, pero también podrían llegar a ser psicofármacos o productos de limpieza del hogar o si tienen jardines. Sustancias que utilizan para la jardinería. Muchas veces estas intoxicaciones, ya sea por productos para el hogar o para el jardín, lo hacen porque los padres o cuidadores guardan estas sustancias en contenedores que no son aptos. Por ejemplo, lo hemos visto mucho en botellas de agua, botellas de Coca-Cola o también contenedores que son para mentas. Otra de los mecanismos son los fines suicidas. Estas a nivel de ingesta prevalecen más que todo en las edades adolescentes a partir de los 12 años. Suele ser mucho en casa y sobre todo es por medio de medicamentos. En este caso serían los psicofármacos. El fin de recreación es mediante ingesta o inhalación, igualmente prevalece más que todo en la población adolescente. Suele ser en calles, bares, aunque también pueden ser en casas. Este es altas dosis, ingestas de alcohol o drogas ilícitas. Y en errores de dosificación, que su manera es a nivel de ingesta, menores de 2 años, en casas, y igualmente el número uno llega a ser el paracetamol, pero también están los antiepilépticos o cardiovasculares o anticatarrales. ¿Sí? A nivel de epidemiología, este gráfico que les traigo es de un estudio que se hizo aquí en el país en el 2017, en el cual se vio que el grupo que más tenía intoxicaciones era de 0 a 3 años, con un 67%, seguido de 4 a 6 años, con 18%, de 7 a 9 con un 8% y de 10 a 12 con un 7%. Los lugares en nuestro país donde más se vio a nivel del GAM, número uno estaba San José, seguido por Alajuela y seguido de Desamparados, Cartago, Heredia, La Unión y Goicoechea, y a nivel de las zonas periféricas se vio que era más frecuente en San Carlos, seguido de Pérez Celedón y Punta Arenas. Con la clasificación vamos a tener dos grupos, los accidentales y los voluntarios. A nivel de los accidentales, este es un 80, 70, 80% de los pacientes. Ocurre entre 1, 6 años, 1, 7 años, dependiendo de la literatura que vayamos a ver. Y estos generalmente no suelen ser tan graves. ¿Por qué? Porque generalmente, llámese mamá, papá o cuidador, van al servicio de emergencias de una manera oportuna y normalmente el niño nada más llega a tener una intoxicación con una sustancia, un solo producto, mientras que las voluntarias
son menos frecuentes, estas sí son más graves, ya que el tiempo al cual van a urgencias es un poco más prolongado, se da más que todo en las poblaciones de adolescentes y generalmente es causado por más de un solo producto. Vamos con la parte del diagnóstico. Esta filmina me gustaría que pusieran mucha atención, ya que es bastante importante a la hora de la historia clínica, en el cual nosotros vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tóxico estuvo expuesto? ¿Qué tomó? La vía de contacto, ¿verdad? Que sabemos que puede ser inhalatoria, por contacto o ingesta. ¿Cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Los síntomas que vienen asociados, si le dieron tratamiento antes de ir a urgencias y si el paciente tiene alguna enfermedad de base. Este cuadro que les traigo vienen ciertos síntomas en los cuales nos pueden guiar a una intoxicación aguda. Por ejemplo, están alteraciones agudas a nivel de la conciencia, cambios a nivel de la conducta, convulsiones, olores que pueden tener a nivel de las ropas que son inusuales, acidosis o alcalosis metabólicas, eso ya lo vemos nosotros, arritmias graves en jóvenes o niños que previamente no tenían una patología de fondo, vómitos incoercibles, cianosis. Generalmente también se llega a dar mucha la intoxicación cuando hay una introducción nueva a un medicamento a casa y no, el niño no lo sabe. Las edades, bueno, aquí varía, ¿verdad? Les había dicho que es de 1 a 6, 1 a 7, 1 a 5 y adolescentes. Y mucho cuidado cuando la clínica o la analítica no está muy de la mano con lo que nos dicen la persona que trae a este paciente de emergencia. Con el examen físico, este tiene que ser completo y minucioso, en el cual vamos a ver lo que son signos vitales, temperatura, valoración neurológica, en donde es importante ver pupilas, el nivel de conciencia, los movimientos oculares del paciente, piel y mucosas, en el cual vemos la coloración, recordemos que puede estar cianótico nuestro paciente, la temperatura, su grado de hidratación, así como también tener en cuenta el olor que puede traer a nivel corporal o a nivel de la ropa. Pruebas complementarias que podemos enviar. Está la analítica de sangre, hemograma, ¿verdad? También pruebas de función renal, hepáticas, gasometría, iones, coagulación y también calcular lo que es el anion gap y el gap osmolar, ya que estos nos hacen sugerencias para intoxicaciones. Aquí en este cuadro vienen ejemplificados ciertas sustancias que podemos ver con el anion gap, ya sea disminuido o aumentado, que en el caso de ser disminuido, podríamos estar pensando en lo que es bromuro, yodo, litio. Si este está aumentado, alcoholes, hierro, tolueno. Si más bien ya a nivel de electrolitos, vemos una hiperpotasemia, pensar número uno en el potasio, también puede ser litio, digoxina. Si es una hipopotasemia, podría llegar a ser cafeína, teofilina, diuréticos. Hiperglucemias, salicilatos, teofilina, cafeína o hierro, y es una hipoglucemia, alcoholes, salicilatos, propranolol, y otra vez les llego a mencionar que es el número uno, el paracetamol. En este cuadrito les traigo para recordar cómo hacíamos el anion gap, la fórmula, que es el sodio más el potasio menos el cloro más el bicarbonato, y los valores normales aproximados son de 12 más menos milimoles por litro. Del gap osmolar es osmolaridad media menos la osmolaridad calculada, y este tiene que tener un rango entre 4 a 6 aproximadamente de milimoles por litro. ¿Ok? También podemos enviar pruebas a nivel de gabinete, como por ejemplo un electro, en donde se va a mandar cuando tenemos sospechas de intoxicaciones graves, como por ejemplo cuando el niño toma algún tipo de arritmogénico, en el cual puede llegar a producir una alteración de la conducción cardíaca. Entre ellos, por ejemplo, pueden ser los calcioantagonistas, antihistamínicos, insecticidas organofosforados. A nivel de rayos X de tórax, vamos a hacerlos en niños que están con coma o un semicoma y tenemos
la sospecha de que han aspirado algún tipo de tóxico o aquellas intoxicaciones por hidrocarburos. Esto se tiene que hacer mediante 2 veces. Lo vamos a hacer al inicio y a las 6 horas. ¿Por qué? Porque pueden haber sospechas de un edema cuando el paciente ha tomado lo que es heroína o cocaína o salicilatos y la ingesta de cáusticos que pueden llegar a provocar lo que es un hemomediastino o un hemoperitoneo. Y a nivel de radiografía de abdomen, podemos ver lo que son comprimidos de hierro, que son tóxicos radiopacos, también mercurio, yodo, potasio, o lo que son ya fármacos de cubiertas entéricas o paquetes de drogas. Para el manejo del paciente, número 1, vamos a hacer la llamada al Centro Nacional de Control de Intoxicación. Su número es el 2223-1028. Importante tenerlo apuntado o sabérnoslo, ya que cuando ingresa el paciente, hacemos la llamada y ellos nos dan la guía para atender a este paciente. Ok, inicialmente vamos a iniciar con lo que son las medidas de soporte, en el cual vamos a hacer el ABC. Nada más para medidas de recordar, el A es de la vía aérea. Esta vía aérea tiene que ser permeable. Si eventualmente tiene una obstrucción, lo quitamos, y si hay secreciones, vamos a inhalar esas secreciones. B, de ventilación, vamos a valorar lo que es la auscultación, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, y si existe algún tipo de dificultad en este paciente, le vamos a administrar oxígeno, ya sea mediante mascarilla, con un reservorio de 15 litros por minuto. C era de circulación, entonces vamos a valorar lo que es frecuencia cardíaca, presión arterial, auscultamos a este paciente, vemos la temperatura a nivel de extremidades y vemos el retorno venoso. Y si se encontramos alguna alteración, vamos a poder poner lo que es un acceso venoso, en el cual vamos a hacer ya sea poner volumen o poner medicamentos que necesitamos mientras vamos valorando el paciente. La D ya es de valoración neurológica, en donde vamos a ver el nivel de conciencia, las pupilas, reactividad motora. Si este llega a disminuir, bueno, ya vamos a tener lo que es una vía aérea permeable. Anteriormente ya la vamos a haber valorado, así como también el acceso venoso. Si eventualmente la vía aérea está muy comprometida, recordar que vamos a poder poner una intubación endotraqueal. La E era de exposición del paciente. Aquí quiero hacer énfasis en que mucho cuidado, ¿verdad? No cubrir al paciente una vez que ya lo hemos valorado, porque nos puede dar una hipotermia al paciente. Pero siempre, ¿verdad? Revisar muy bien lo que son las ropas por los olores que pueden tener ciertos tóxicos, y siempre recordar que por lo menos tiene que, si es menor de edad, ¿verdad? En este caso, siempre tiene que venir con una persona, por lo menos, ya sea mamá, papá o la persona que lo trajo a emergencias. Ok, ¿qué pasa si fue un contacto oftálmico? Lo recomendado es lavar ese ojito, ya sea con agua o con suero fisiológico, ¿verdad? Nosotros en emergencias, por 20 minutos seguidos, y posteriormente ya vamos a llamar al especialista. Si es a nivel cutáneo, vamos a retirar las ropas y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada. Generalmente, perdón, generalmente luego, llegan a ser por insecticidas o por disolventes. En inhalación, que si recordamos era muy frecuente con el monóxido de carbono, hay que retirar al paciente de la fuente y administrarle el oxígeno, que es al 100%. Y si es ingesta, que es la más frecuente, vamos a realizar una descontaminación de este tubo digestivo. Lo podemos hacer mediante dos formas. El carbón activado, que es la forma más usual, es la número 1 que se utiliza, y después está el lavado gástrico, que es la segunda elección y que se utiliza si hay alguna contraindicación de utilizar carbón activado, que en la siguiente presentación les diré cuáles son estas. Ok, con respecto al carbón activado, como les dije, es la número 1 que utilizamos. Este se va a utilizar cuando se ha tenido ingestas que son aproximadamente a 1 a 2 horas, porque la mayoría de los tóxicos se llegan a absorber en 30 minutos. Em,
Generalmente vamos a administrar una sola dosis de este carbón activado, pero hay ciertos medicamentos que cuestan un poquito más, como son aquellos de liberación retardada, llámese carbamazepina, fenobarbital o dapsona, o inclusive aquellas sustancias que tienen una recirculación enterohepática, como es también, bueno, digoxina, indometacina, antidepresivos tricíclicos. Las dosis van a variar dependiendo de la edad de nuestro paciente. Si es de 1 año, menor de 1 año, va a ser 1 gramo por kilo. Si estamos entre 1 a 14, va a ser de 0,5 a 1 gramo por kilo, teniendo en cuenta que el máximo es de 25 a 50 gramos. Si estamos en mayores de 14 años, vamos a poner entre 25 a 100 gramos por kilo. Si en 20 minutos el paciente no nos ha tomado este carbón activado, podemos llegar a poner una sonda orofaringea o nasogástrica. Ahora sí, estas son las contraindicaciones para el carbón activado. Si vamos a tener una alteración a nivel de la conciencia del paciente y no tenemos una vía aérea protegida, y gestión de sustancias como por ejemplo de metales pesados, hierro, litio, alcoholes, hidrocarburos o inclusive cáusticos, y perforación o hemorragias gastrointestinales. Aquí los efectos secundarios que podemos tener son vómitos. Si el paciente presenta un vómito, podemos dar una segunda dosis de carbón activado a una dosis de 0,5 gramos por kilo. Y otra de los efectos secundarios que podemos ver es una broncoaspiración. De segunda opción, vamos a tener el lavado gástrico, que lo vamos a hacer para ingestas bastante grandes de tóxicos y se debe realizar a 1 o 2 horas tras la ingestión del tóxico, porque si no, pasadas ya este tiempo, ya no llega a ser tan efectivo. El procedimiento para un lavado gástrico es el siguiente. Primero, vamos a proteger la vía aérea. Si no es posible, vamos a entubar al paciente. Vamos a introducir una sonda orofaringea o nasofaringea, pero antes el paciente tiene que estar en decúbito lateral izquierdo y a nivel de Trendelenburg. Vamos a aspirar el contenido gástrico. Si es necesario, si estamos como bastante rápidos en este proceso, necesitamos una acción rápida, se puede poner carbón activado 5 minutos antes de comenzar el procedimiento. Después vamos a poner lo que es el suero fisiológico. Este tiene que ser templado a una dosis de 10 mililitros por kilo, una dosis máxima de 200 o 300 mililitros. Vamos a masajear el cuadrante superior izquierdo y vamos a empezar a aspirar el contenido gástrico y vamos a seguir instilando el suero fisiológico. Esta operación, este procedimiento se va a repetir hasta que el contenido que nosotros estamos aspirando salga totalmente claro. Y si está indicado, podemos administrar una nueva dosis de carbón activado. Ok, como les mencioné anteriormente, el paracetamol es uno de los medicamentos que más los niños tienen intoxicación, entonces este flujograma ejemplifica un poco cuál es el procedimiento que vamos a hacer. Si la ingesta ha sido menos de 140 miligramos por kilo, le vamos a dar alta a este paciente. Claro, con las medidas, ¿verdad? Tomadas, diciéndole a mamá, papá o cuidador que tengan más cuidado, ¿verdad? Ingestas más de 140, aquí vamos a ver dos opciones. Si han pasado menos de 4 horas, vamos a observar a este paciente 4 horas, pero digamos, si el tiempo de esa ingesta ha sido menos de 75 minutos, podemos poner carbón activado. Si ya ha pasado más de 4 horas, entonces vamos a ver los niveles de tóxico que este paciente tiene a nivel de sangre y también podemos ver función hepática. Si los niveles sí salen altos o niveles tóxicos, podemos iniciar con N-acetilcisteína intravenoso, pero si estos niveles no son tóxicos, podemos darle de alta a el paciente. Muy bien. Por ahora les he estado hablando mucho de los niños pequeños, pero ¿qué pasa con los adolescentes y las drogas de abuso? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el paciente está estable
y la ingesta ha sido hace menos de 90 minutos, podemos hacer ya sea carbón activado más el lavado gástrico. Pero si no está estable, entonces hacemos el protocolo del ABC, su valoración neurológica y el control térmico del paciente. Si sospechamos que ha tenido una ingesta, bueno, intoxicación, mejor dicho, por opioides, tiene depresión respiratoria, podemos administrar naloxona a una dosis de 0,1 miligramos por kilo. Cabe destacar que cada paciente lo vamos a individualizar y podemos dar otras pruebas complementarias que ya las había mencionado anteriormente. Tratamiento sintomático. Aquí es dependiendo de cómo viene nuestro paciente. Iniciamos con hipertermia. Inicialmente vamos a tomar medidas físicas, pero si ya eventualmente nuestro paciente no responde, podemos dar diazepam a 0,2-0,5 miligramos por kilo. Si no responde a este diazepam, podemos instaurar dantroleno 2,5 a 4 miligramos por kilo dosis. O también puede ser relajantes musculares y ventilación mecánica. Arritmias. Vamos a instaurar beta-bloqueadores y fentolamina. Hipertensión arterial lo vamos a dividir en tres, si es leve, moderada o grave. Si es leve, instauramos las benzodiazepinas. Si es moderada, podemos hacer nifedipino a 0,25 a 0,5 miligramos por kilo vía oral cada 6, cada 8 horas. Si ya está grave, entonces podemos dar la betalol 0,2 a 2 miligramos por kilo intravenoso y esto lo vamos a repetir cada 5, cada 10 minutos. También están las otras opciones como nitroglicerina o nitroprusiato. Eso sí, cuando tenemos hipertensión arterial, ojo que hay que evitar beta-bloqueadores. Ojo, para hipertensión arterial, no para arritmias. Si estamos con el paciente hipotenso, vamos a instaurar el volumen y si no responde propiamente ya el volumen, podemos agregar inotrópicos. Infarto de miocardio, vamos a instaurar oxígeno, aspirinas, nitroglicerina y opioides. Si nuestro paciente ha convulsionado, benzodiazepinas, pero si no responde, podemos dar naloxona. Edema agudo de pulmón, vamos a instalar el BiPAP. El BiPAP en sí significa presión positiva en 2 niveles de presión. Este es un poco parecido al CPAP, solo que cuando el paciente inhala tiene una mayor presión y cuando el paciente exhala va a tener menor presión. Entonces ayuda a la respiración del paciente. Este BiPAP lo vamos a poner si está consciente, pero si no está consciente, ponemos ventilación mecánica. Hipoglucemias, ponemos glucosa intravenosa. Si está agitado, número 1, vamos a hacer un ambiente tranquilo. Muchas veces el paciente viene asustado, entonces, bueno, muchas veces sí, el paciente va a venir muy asustado, entonces con solo calmar el ambiente ya es suficiente, pero si no responde bien a estas medidas, entonces vamos a poner benzodiazepinas, diazepam, clonazepam. Si ha sufrido una rhabdomiólisis, vamos a poner una sonda vesical con fluidoterapias y vamos a alcalinizar esa orina mediante lo que es el bicarbonato de 1 a 2 miliequivalentes por kilo intravenosos. También podemos poner lo que es furosemida o también manitol, por ejemplo. Y si está el paciente psicótico, vamos a instaurar inicialmente clorpromacina a una dosis de 0,5 miligramos por kilo intravenoso o también intramuscular. También puede ser el haloperidol, pero ojo que el haloperidol depende mucho de la edad. Si estamos hablando menores de 12 años, es una dosis de 0,05 a 0,15 miligramos por kilo día. Y si es mayor de 12 años, es una dosis de 2,5 a 5 miligramos, ya sea intravenoso o intramuscular. Las conclusiones, los mensajitos que quiero que se lleven de esta charla es que siempre hay que vigilar a los niños, claramente, ¿verdad? Pero muchas veces estas intoxicaciones se dan porque no se dio esa atención al niño. Las ingestas de una dosis mínima, sea mínima, puede ser fatal para la salud de nuestro paciente.
Recordar y recordarle a nuestros papás que no guardemos sustancias o medicamentos en contenedores que no son para ellos, llámese botellas de Coca-Cola o botellas, perdón, contenedores de mantequilla o de confites. Y siempre aquí ayudar y prestar mucha atención a nuestros pacientes que ya son adolescentes, ya que muchas veces cuando ellos tienen ideas suicidas, lo van a manifestar antes. Entonces es muy importante poder brindarles atención en ese estado para no llegar a un evento catastrófico. Estas son las bibliografías que utilicé para este seminario y muchas gracias por su atención. Espero que este seminario haya sido de mucha información para ustedes.